Vayamos entonces a la presentación del tema de esta noche. Yo sé que es una tentación de repente en estos ambientes pentecostales irse un poco por dos cosas, por los decibeles, es decir, por los gritos, y la otra cuestión irse un poco a la velocidad, que son dos cosas que se combinan en los predicadores pentecostales. Los decibeles, hay una cuestión, un densitómetro que mide los decibeles. Cuando uno habla, generalmente habla en 60 decibeles. Si tú estás gritando, por ejemplo, el loto, el quino en algún lugar público para que la gente compre algo, estás vendiendo en una feria libre papas y zanahorias, te va más o menos a 120 decibeles. Y si estás en un aeropuerto y escucháis el zumbido de las turbinas de los aviones, esa cuestión se va a 170 decibeles. Los decibeles miden la potencia del audio. Y generalmente en estos ambientes nuestros somos muy amigos de los decibeles. Pero aún así yo he escuchado con mucho agrado a toda esta gente buena para los gritos, y no es que quisiera ofenderlos, si yo también soy pentecostal, aunque parezca que no, pero he vivido toda la vida en el pentecostalismo, de verdad que sí, y no tiene nada de malo si cada iglesia tiene su identidad. Yo a veces predico en iglesias luteranas, en iglesias metodistas episcopales, en iglesias bautistas. Esos tipos, si nos escuchan a nosotros, nos agarrarían con una camisa de fuerza, porque para ellos es el interior un desorden de los 1000 diablos. Entonces, pero el pentecostalismo es esto. Cuando yo veo los milagros que el Señor ha hecho, sobre todo haber oído el relato de don Pancho Villa. ¿Quién era el hombre de las pistolas? Que se me pierde los protagonistas. El de las 2 pistolas acá está. Hay que ser bravo para andar con 2 pistolas, y harto malo también. Pero me sorprendía el testimonio. O sea, lo que Dios puede hacer con tipos con los que el mundo pierde las batallas, los gobernantes, la policía, los psiquiatras, no hayan que hacer con esa gente. Pero Dios es el Dios de los milagros. Y yo entiendo cuando la gente tiene tanta fuerza en el alma para contarle a otros lo que Dios ha hecho con su vida. Y yo creo que el pentecostalismo es eso. Es decibeles y es velocidad en el discurso. Esa es la pasión que uno nunca debe perder en el Evangelio. Esa es nuestra identidad. Otros locos van a ser más mesurados, más tranquilos, van a ser más cautos, van a ser más ordenados tal vez. Pero el pentecostalismo es desorden. Y cuando el pentecostalismo se ordena, deja de ser pentecostalismo. Por eso de repente he visto a alguna gente de las iglesias bautistas, por ejemplo, que de repente han agarrado estos virajes pentecostales. Y tratando de hacerse pentecostales, los bautistas resultan híbridos. Es decir, híbridos que no son ni bautistas ni son pentecostales, es como el camello, que nadie sabe si era caballo o era elefante. Entonces, los tipos son anómalos, tienen 4 patas, pero no son ni bautistas ni pentecostales. Para ser pentecostal hay que nacer pentecostal. Porque esta es una identidad única, y yo le quiero decir a esta iglesia pentecostal que nunca pierdan su identidad, que siempre sean lo que Dios les hace ser. Porque en medio de este jolgorio, en medio de esta cuestión que tiene tanto ruido, que es típica de nuestras reuniones, se manifiesta la gloria y la presencia del Señor. En otros conglomerados evangélicos Dios tiene otras manifestaciones. Pero entre los nuestros, entre esta gente nuestra, esta es la sintomatología, esta es la forma como nosotros percibimos la presencia divina. Curiosamente yo he vivido toda la vida en iglesias pentecostales, o sea, me convertí en iglesias pentecostales. La verdad es que no me convertí, nací convertido. Es una cuestión curiosa que no quiero discutir, ¿viste? Pero nací convertido. Es más, cuando estaba en la panza de mi vieja ya era evangélico, ya era hijo de Dios. Más que eso, antes de nacer, en la eternidad, era servidor de Dios. Esos son los misterios del Evangelio. Por eso Pablo, de repente, en medio de toda esta locura con que escribe, dice que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y uno dice, ¿cómo sabe eso el viejo Pablo? Es que Pablo es Pablo.
Y por eso es el profeta más insigne que tiene el Nuevo Testamento. Es el tipo que escribió más sobre el misterio de Cristo y la revelación de la palabra que ningún otro escritor. Y habla una cantidad enorme de cosas que es muy difícil entenderlas. Entonces, esta cosa de servir a Cristo en estos movimientos explosivos del Espíritu es una experiencia en la que he vivido siempre. Como ya soy un tipo viejo, me he pasado la vida en iglesias como la de ustedes, en mi propia congregación en Chile, y he vivido procesos de avivamiento, particularmente lo que pasó aquí en Argentina, desde el año 1984 al 94, fue toda una década con Carlos Anacondia. Y yo estuve todo el tiempo junto a esas campañas. Yo estuve en congresos internacionales predicando con él, cuando era la estrella, me acuerdo, en el año 1986. Tipo estaba en la cumbre de su ministerio y me invitaron a mí a ser partner con él en un congreso internacional de la Asamblea de Dios, la gran Asamblea de Dios del viejo patriarca don Pascual Crudo, que en ese momento era la iglesia más importante de este país. Y en medio de esa atmósfera pentecostal extraordinaria, yo tuve la oportunidad de hacer discursos con don Carlos Anacondia. Y en ese momento elevado al estrellato y a la gloria como ningún otro predicador en este país. Fue siempre un gran honor. Y uno va asumiendo de repente, osmosis se llama eso, esa transferencia de ciertas sustancias que se te meten por la piel, por los poros de la piel. Y yo creo que hay cosas que se transfieren, o sea, alguien ora por ti y algo te ocurre. La transferencia del Espíritu se da mucho de esa forma, con lo que nosotros llamamos la imposición de manos. De tal forma entonces que en estas manifestaciones espirituales hemos tenido una gran experiencia. Han habido avivamientos contemporáneos en este tiempo en Pensacola, en Estados Unidos de América, y en Toronto, en Canadá. Pero los avivamientos de Toronto y de Pensacola eran avivamientos a lo gringo. Eran avivamientos ABC1, para tipos elegantes, finos. No hubo ese derroche de locura pentecostal como se puede manifestar en estas naciones nuestras, porque el pentecostalismo latinoamericano es distinto al pentecostalismo anglosajón. Y la manifestación del poder de Dios en ambas realidades es diferente. Porque los latinos son más locos, y particularmente tipos como ustedes que son argentinos, tienen otra forma de expresar las cosas que viven. El pentecostalismo siempre será distinto en cada nación donde quiera que vaya. Hay eventos y situaciones donde Dios manifiesta su gracia y su gloria de manera particular. Y las iglesias no deben perder nunca la identidad nacional de los movimientos pentecostales que cada una de ellas tiene. Es más, dentro de un mismo país como esta nación argentina, hay movimientos pentecostales que son sui generis, como dicen los elegantes del lenguaje. Es decir, que tienen una identidad y tienen una característica propia que los demás movimientos pentecostales no tienen. Por eso las iglesias deben conservar su identidad. No copiar a otros ni dejarse arrastrar por las costumbres o las tendencias que otros tengan. Cada persona tiene que buscar su propia experiencia pentecostal en esta relación con el Espíritu Santo. Igualmente yo, que soy un tipo que hablo poco de esta cuestión del avivamiento, porque estoy más en otras tesis doctorales que en esta cuestión apasionada y pasional que tiene el movimiento pentecostal. Pero quise insertar este tema en esta noche porque siento que algo va a ocurrir en estos días, y particularmente esta noche. Y después de esta prédica, igual que anoche, vamos a hacer un llamado para que la gente venga al encuentro con el Señor. Igual que anoche, me gustó mucho esa cuestión espontánea que tuvieron los pastores y líderes de la iglesia para orar por las personas que se acercan. Y eso lo vamos a repetir. Cuando uno ora por la gente, le transfiere a las personas experiencias espirituales inéditas en la vida de la gente. Así que vamos a tener una buena palabra de oración al final. Amén. Hay dos eventos extraordinarios en la historia de la salvación. La historia de la salvación es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay dos eventos extraordinarios donde Dios se manifiesta de manera particular a las masas. Dios
Dios no es de hablarle a la gente en multitudes. Es muy raro que Dios aparezca y se presente delante de 1000, 2000, 5000 locos a la misma vez. Muy difícil. Dios es Dios de particularidades. Dios es muy selectivo. Cuando habla, generalmente habla particularmente. Por eso, cuando uno recorre la Escritura, se encuentra con que la presencia de Dios es detectada de vez en cuando por una persona, generalmente, o acompañado de una o dos personas más. La presencia de Dios no es una cuestión para verla en público, tipo recital de la banda de los Rolling Stones, donde hay 100.000 tipos pagando una entrada para ver algo. Dios no es Dios de multitudes. Pero hay dos eventos donde la gloria de Dios se manifestó ante las multitudes. Una en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. Amén. Donde se marcan dos episodios claros. Los tipos que son amigos de la teología llaman a esta cuestión la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Ambas dispensaciones, siguiendo un poco los caminos teológicos, cada una tiene su evento con el que se inicia un nuevo tiempo, una nueva edad en este trato de Dios con la gente. El primer evento es cuando Dios dio la ley, por mano de ángeles, dice el texto escritural, a la nación hebrea. Y estaban presentes alrededor de unos 3,5 millones de personas que fueron espectadores de ese evento maravilloso y tremendo, cuando Dios descendió sobre el monte de Sinaí y por mano de ángeles, dice el texto, una vez más lo repito porque es importante el concepto, Dios reparte, da la ley por mano de Moisés, mano de ángeles, a través de Moisés al pueblo. Ese evento. Y el otro evento en el Nuevo Testamento es cuando el Espíritu Santo, como viento recio, irrumpe sobre el aposento alto en la ciudad de Jerusalén. El evento del desierto es dado en el monte de Sinaí, a campo abierto, es en los montes, es en las praderas, en la península de Sinaí, un lugar que no es ciudad, que es un campo abierto. El evento del Espíritu está focalizado en la ciudad, en la polis, donde hay gente, donde hay una estructura urbana. Es interesante el concepto porque habla de una realidad distinta a la ley. Sin embargo, Dios da de su Espíritu Santo y la iglesia recibe el Espíritu de Dios de una manera extraordinaria. Los maestros de Israel dicen que cuando Dios dio la ley en el monte del Sinaí, no solamente estuvieron de espectadores esos más de 600.000 hombres elegidos de entre el pueblo de Israel, que fueron los primeros protagonistas de esta historia y que fueron los primeros testigos de la dación de la ley, cuando Dios entregó la ley a su pueblo. Dicen que en ese evento, cuando Dios entrega la ley, no solo está presente la gente que estuvieron presentes, sino que en esa gente que estuvieron presentes están presentes todos los hebreos, todos los israelitas o judíos de todos los tiempos, incluso los que nacieron hoy y los que nacerán mañana o dentro de 1000 años. Porque dicen que ese evento es un testimonio a la nación, que no solamente es un evento para que lo vean los que lo vieron, sino que en esos ojos que vieron esa manifestación gloriosa están los ojos de todos los seres humanos que nacerán algún día en la posteridad. Ese es el planteamiento de los judíos. Por eso cada judío que nace se siente testigo de ese evento cuando Dios dio la ley a su pueblo. Entonces el tipo adquiere un pacto. El tipo que nace dice: yo soy testigo de que Dios nos dio la ley a través de las manos de los ángeles, pasando por su siervo Moisés en el monte de Sinaí. Y el tipo hace un pacto delante de Dios para ser obediente a esa ley, porque se siente testigo de ese evento extraordinario. Lo mismo, pero en versión cristiana, evangélica, sucede con este evento cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre la iglesia de Jerusalén. Lo mismo. Y por eso es que cuando una persona como nosotros, después de ¿cuánto? 2000 años de ese evento, es acercado al conocimiento de la gracia, la persona que llega al Evangelio también debe sentirse testigo de ese evento maravilloso cuando Dios derramó de su Espíritu Santo sobre toda la iglesia.
hay una palabra, una sola palabra en el discurso del apóstol Pedro que tiene esa idea, que generalmente cuando la gente la lee la pasa por alto porque no entiende la profundidad del significado del enigma. Pero es la palabra cuando el apóstol dice: y esta promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Y lo dice: y para los que están lejos y los que están cerca, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la palabra. Oh, hermanos, es extraordinario. Entonces, por eso la gente cuando viene al Evangelio ha sido testigo también de ese evento cuando Dios derramó de su Espíritu Santo en Pentecostés. Y cuando uno tiene esta visión, engancha, se injerta en esa primitiva y original iglesia de Cristo, porque ese es el evento mayor de toda la manifestación de la gloria divina en tiempos que surgieron después de la ascensión de nuestro Señor. Yo me siento testigo del Pentecostés. Yo, particularmente, me siento bendecido de estar conectado con esa fuente original de la manifestación del Espíritu. Amén. Y por eso es que vivo también estos ambientes pentecostales profundos, cada uno con su forma de ver y de interpretar estas realidades. Pero cada uno tiene en el corazón un testimonio que generalmente no lo podés sacar afuera, porque ese testimonio es inefable, es decir, es inexpresable en palabras humanas. Pero Dios conoce bien, y el Espíritu nuestro contacta con el Espíritu Santo y tiene la capacidad en nuestro espíritu de percibir ese mensaje celestial, pero no tiene la capacidad para traducirlo en lenguaje humano. De tal manera que la experiencia interior del Espíritu en nosotros es una cuestión muy personal. Amén, es bueno. Después de todo, esta cuestión es como decíamos anoche: por su fruto los conoceréis. Y ahí es donde empieza esta cuestión dura de la palabra, porque el fruto del Espíritu es clarísimo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, 9 virtudes. Eso es lo que debemos producir, el fruto del Espíritu. La verdad es que la iglesia, hermano, es un rebaño. Y la razón por la que Dios cultiva este rebaño, que son sus ovejas y sus corderos, es porque Dios busca obtener de la gente algo que Él no tiene. Es lo mismo, la misma razón por la que tú cultivas un rebaño de ovejas o de repente un rebaño de otro tipo de cuadrúpedos. Los hombres han domesticado ciertos animales para sacarles provecho, como por ejemplo el caso de las vacas y los bueyes o los toros, llámalos como quieran. ¿Por qué tenía ese tipo de animales en el corral, en la hacienda? Porque la vaca produce leche y porque la vaca da algo que el ser humano no da. Porque vos no vais a dar leche nunca, entonces por eso tenéis las vacas. De la misma forma, Dios tiene a su rebaño, porque la gente del reino es la única que puede producir cosas que Dios necesita. Y el fruto del Espíritu es eso. Y cuando uno se da cuenta de que esta cuestión de vivir para Dios es, para Dios, una cuestión absolutamente necesaria, indispensable en la subsistencia del reino. Por eso el fruto del Espíritu es lo que es y por eso vale lo que vale. Porque la forma como el hombre vive estas cuestiones emocionales, que son las cuestiones relacionadas con el fruto del Espíritu: amor, gozo, que se traduce alegría en el Nuevo Testamento literario actual, el tema de la paz, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esas cuestiones no se pueden obtener de los ángeles. Porque el ser humano tiene capacidades para vivir experiencias que los ángeles no pueden vivir. Y la única fuente de la que se nutre el reino de Dios en estas áreas es lo que produce el ser humano. La gente no se da cuenta de lo mucho que Dios te necesita. De la misma forma como nunca la vaca se va a dar cuenta de la manera como la necesitamos para criar un montón de gente que alimentamos en este mundo exclusivamente por el aporte de la vaca. Cuando vos ordeñáis una vaca, vos creéis que la vaca sabe qué vaya a hacer con la leche. No tiene idea que podría hacer queso, así yogur, así manteca, así un montón de subproductos. Y que después al final la lleváis al matadero de carne y le cortáis el cogote a la vaca y así milanesa. La vaca no tiene idea de eso.
Y cuando Dios se relaciona con nosotros, no tiene por qué decirnos el provecho que nos saca y cuál será nuestro fin último. Pero somos rebaños de Dios. Y lo que la gente produce para Dios solamente lo puede producir la gente. Nadie más en el universo. Por eso el hombre es un especial tesoro. Es una cuestión extraordinaria cuando la gente comprende y entiende lo que significa el fruto del Espíritu. Por eso a veces en estos avivamientos pentecostales nuestros, la gente se va mucho por una sintomatología externa, por cuestiones externas. Y lo que Dios está buscando realmente son estos que te acabo de mencionar. Lo que en el libro de Gálatas se llama el fruto del Espíritu. Amor, alegría, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Virtudes que la gente generalmente no produce. Porque para producir el fruto del Espíritu el tipo tiene que andar en santidad. Si no, es imposible producir la fruta. Y Dios, en la esperanza que estos tipos entren por el buen camino, lo soporta. Pero cuando los tipos se demoran en dar el fruto que Dios busca, la carroza pasa rápido por los tipos inútiles. Por eso hay que tener cuidado, muchachos. Esta cuestión no consiste tanto ni en decibeles ni en saltos. Aquí lo que Dios busca es la productividad del árbol. Por eso anoche les decía con mucha claridad, hay mucha gente que tiene muchas ramas, muchas hojas y muchas florcitas. Si vos tenés ramas y hojas y florcitas, a vos te van a poner en la vereda para que de alguna manera esté adornando la ciudad de Berazategui. Pero Dios no quiere árboles ornamentales. Dios busca fruto. Y el fruto del Espíritu es lo que te estoy diciendo. Por eso la gente espiritual, los tipos que caminan en las altas cumbres del Espíritu, son personas que tienen una alta productividad en el fruto del Espíritu. Y esta cuestión, aunque la semblanza puede ser brutal y dura, es lo mismo que cuando un hacendado tiene una vaca que produce 30 litros diarios de leche. Y hay otra vaca flacuchenta que produce 10. ¿A quién creéis que va a cuidar más el hacendado? A la que produce más. Por esa cuestión uno la ve en la Biblia. Por eso Dios agrega gracia a los que tienen gracia. Dios agrega virtud a los que manejan virtud. Porque esta cuestión para Dios es un negocio. Ahora esta cuestión es difícil hacérsela entender a los tipos. Yo la he entendido bien, por eso estoy aquí. Porque entendí el negocio de Dios. Y sé que mientras más productivo sea, más largo voy a vivir. Y quiero vivir, no quiero morirme. No, ni loco morirme. Lo mejor está por venir. A ver. Tengo 65 años y estoy programado para vivir 100. 35 años más, 2050 el umbral. Bien. Contento de producir, de ser un viejo guerrero, un viejo árbol. En el Monte de los Olivos todavía hay árboles que vieron a Jesús de Nazaret orando en esa noche terrible del Getsemaní. Y todavía producen aceitunas los olivos del Monte Santo. 2000 años después. Bendito Dios. Por eso, cuando la gente vive el Evangelio, vive en este caminar del Espíritu, la gente tiene que vivir necesariamente en santidad. Dios busca gozo, es decir, amor en primer lugar, alegría, gozo, paz, que son las cuestiones principales del fruto del Espíritu. Y así como Dios se nutre de lo que la gente produce en estas áreas espirituales, también la fuerza enemiga se nutre de los humanos, que son los únicos de todas las criaturas que producen esencias que mantienen vivo al diablo y a su reino. Por eso es que el diablo vive de 3 fuentes de energía: el odio, el miedo y el sufrimiento. Esas son las 3 fuerzas con las que se nutren los infiernos: dolor, miedo y esta cuestión que tiene que ver con otros sentimientos, dolor, miedo y el odio, que son los 3 elementos que alimentan las fuerzas del diablo. Por eso cuando la gente tiene odio en el corazón y viene a la iglesia, ese tipo no está dando fruto para Dios, está dando fruto para el diablo. Y no importa cuántas veces venga a la iglesia, si en el corazón está lleno de odio, el tipo está produciendo y alimentando la fuerza de las tinieblas. Si la gente viene a la iglesia y están llenos de miedo, también están alimentando las fuerzas del mal.
Por eso la Biblia dice, no temáis, lo repite tantas veces, no tengan miedo. Esfuérzate, sé valiente, abandona el miedo, desecha la tristeza, abandona todo tipo de rencor. No guarden resentimientos en el corazón, desháganse de las raíces de amargura, dejen los chismes, esta cuestión de andar descuerando gente, olvídense de la crítica, porque el lenguaje del infierno es eso, es la crítica, es la murmuración, es la burla, aleluya, pero en el reino de Dios existe la alabanza. Por eso, como cantábamos anoche, hay algo que se está manifestando, la presencia de Dios que desciende, amén. Algo está cayendo aquí y es fuerte sobre mí. Alabanza, alábalo, porque cuando se alaba a Dios, es como dice el canto, se abren caminos, se rompen cadenas, son sanadas las heridas. Cuando la gente perdona, hace fluir la gloria de Dios sobre su corazón. Cuando la gente perdona, rompe las cadenas, quebranta los yugos, hace limpio los caminos para caminar alabando a Dios. Bendito el Señor. Por eso es que el ser humano o produce para Dios o produce para el diablo. Esta es la cuestión clara, como dicen los que conocen de este tema. El corazón del hombre o es un templo de Dios o es un taller del diablo. Por eso cuando la gente recibe el Espíritu Santo, el principal signo de la presencia del Espíritu de la gente es la santidad. Aparte, la palabra de Dios clara, el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Mucha gente quiere avivamiento, pero son más desordenados y más locos que una cabra de cerdo. Entonces esos locos no van a ver nunca ningún avivamiento auténtico. Se avivarán con otra cosa, pero no con el Espíritu, porque el Espíritu Santo desciende sobre la gente obediente. Loco suelto, mandado de sí mismo, disparado como una bala loca. No, esos tipos no ven a Dios ni en pintura. Tipos tienen que tener yugo, sometimiento, dominio. La gente tiene que estar convertida. Es bueno eso. Hay que dar el fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu es una cuestión esencial. Y yo creo que a cada uno Dios lo evalúa de acuerdo a la productividad que tiene. Tú sabes que hoy por hoy las grandes haciendas de ganado aquí en Argentina y en muchos otros países del mundo, cuando nace un ternero le ponen un chip en la oreja, generalmente la oreja derecha. Y ahí aparece la historia completa del animal. Cuando nace, quién fue el papá, la mamá, de qué establo vino, de qué hacienda vino, aparece la ruta de las vacunas, el tratamiento médico, los veterinarios que han atendido al animal, hasta cuando crece, en qué lugar vivió, cuál fue todo un peregrinaje, una hoja de vida del animal. Cuánta leche dio en el caso que sea una vaca, cuántos terneros parió, todo eso sale hasta cuando la llevan al mercado de carnes de Liniers, aparece toda la historia. En la vida del creyente es lo mismo. Y el Señor va a recompensar a cada uno según sean sus obras. Y lo que Dios evalúa es un montón de cosas. Pero el Señor ha derramado de su Espíritu Santo para la iglesia a fin de que la iglesia sea productiva en estas áreas en las que Dios tiene profundo interés. No hay ninguna otra criatura en el universo como el hombre. Porque el tipo fue hecho de una manera tan especial que ni los ángeles tienen las capacidades morales, éticas y espirituales, psicológicas, almáticas que tiene el ser humano. El ángel está más dentro de la línea de los robots, de los autómatas, de los tipos que obedecen órdenes y que no cuestionan las órdenes de su superior. El hombre tiene la capacidad de elegir, de decir si es bueno, si es malo, si quiere hacerle caso a Dios o al diablo. El tipo tiene la capacidad de amar y de odiar. Es una cuestión dúplex. Se manifiesta el cielo y el infierno dentro del corazón humano. Por eso cuando una persona decide amar es porque rechaza el odio. Y esa cuestión es una experiencia tremenda y Dios la evalúa. Por eso cuando la gente decide amar a Dios, Dios se regocija, Dios se goza, porque el hombre es libre y Dios es justo. Por eso cuando Dios derrama de su Espíritu Santo sobre la iglesia, es para que la iglesia produzca el fruto que Dios busca y necesita. A lo mejor puede ser una cuestión media insolente como la propongo. Dios me necesita, qué bueno que me necesita.
porque yo lo necesito más a Él. Pero cuando entiendo este negocio, procuro darle a Dios lo que Él busca. Porque cuando la gente ama a alguien, procura agradar, dice el texto bíblico, aquel que lo contrató, lo tomó como soldado, dice el texto escritural. Agradar a aquel que te llamó a ser parte de su equipo. Entonces, cuando la gente recibe el Espíritu Santo, la gente recibe la clave, la luz precisa. Cómo ser agradable al Señor en este caminar y hacer lo que Dios busca y darle del gusto al Señor, porque esa cuestión lo complace tremendamente. Entonces, por eso el corazón humano, la gente que sirve a Cristo, tiene que desechar los odios. Es la primera cuestión que tenéis que echar para afuera. Y seguramente esta noche hay gente aquí, porque la palabra no creáis que se da porque se da, no es casualidad. Aparte que todos los sermones que salen aquí son sin bosquejo, y generalmente cuando asumo el púlpito, aunque sean temas muy técnicos, todo es improvisado. No tengo ni la más remota idea qué voy a decir y qué le voy a dar a la gente, ¿no? Está el texto así, pelado como un esqueleto, y Dios lo va llenando en el transcurso de la prédica. Esta cuestión siempre funcionó así. Improvisación, sudor también. ¿Veis cómo estoy transpirando? Por dos cosas, por el calor y porque esta cuestión de improvisar te pone loco, porque no sabéis qué le vaya a decir a la gente. Y seguís hablando a fin de que te vengan las ideas, porque esta cosa es así. Esta cuestión no es como un canto, que te sabías el canto y lo vayas a cantar. Esta cosa es improvisación total. Pero en ese improvisar Dios manifiesta su voluntad, Dios manifiesta su palabra. A alguien Dios le habla. Esta cuestión es como disparar con una escopeta, viste, que tiene multitud de perdigones adentro. Entonces apretáis el gatillo y salen balas para todos lados. A alguien le llegue. Por eso la palabra de Dios dice: dejen los odios. Alguien esta noche tendrá que dejar sus odios. Hay cosas tan tremendas en la vida. Yo he conocido casos, hermanos, de personas que de repente conocí el caso real, absoluto, de una mujer de iglesia que en un momento su hija cometió una situación que a ella la enfureció en contra de su propio padre. Le robó plata al viejo, esa era la cuestión. Siendo la hija, le pegó un manotazo a un montón de plata del viejo y después se hizo la loca y no lo pagó nunca. Entonces la vieja dijo: ni en la hora de mi muerte la voy a perdonar. Le dio mucha rabia a la madre. Y la hija se fue, se casó, vivió lejos de los padres. Pero un día pasó la carroza, ¿viste? Pasó el taxi funerario y se llevó a la vieja. El tema es que esta señora no podía morir, porque cuando la gente lanza maldiciones o la gente declara esos odios terribles en el alma, cuando el tipo habla hace un nudo. Por eso el poder de la lengua es terrible, hermano. En la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Oh, la palabra dice que de toda palabra ociosa los hombres darán cuenta delante de Dios en el día del juicio. Y hay gente que tiene odio. Y ella había proferido esta palabra que la encadenó y no podía morir. Y la gente en la familia de ella sabía, porque la hija no volvió más a la casa después de semejante palabrota de la madre. Y la madre no podía morir. Es un hecho real que les estoy contando. Conocí a los protagonistas. Hicieron venir a la hija. La madre le pidió perdón porque era una cuestión inapropiada. Nunca un padre debe enojarse en ese nivel con un hijo. Nunca por ninguna razón. Sin embargo, ella profirió esa palabra que fue una atadura, un yugo espantoso. Y cuando se reconciliaron, la hija le pidió perdón a la madre. Ella le pidió perdón a su hija. Un rato después de eso, expiró y se fue. Hay gente que tiene muchos nudos, hermano. Y la palabra hoy te
va para allá, pues la palabra profética habla a mi corazón, a tu vida, y te dice, no, esas cuestiones, deshástelas, sácalas, quiebra esos yugos, rompe esas cadenas, porque la manifestación de la gloria del Señor tiene que estar en una casa limpia. Y hay mucha atadura de ese tipo en la gente, odio reservado, cuestiones que la gente ha visto que otras personas le han hecho mucho daño, o la persona interpreta como que es una cuestión que le ha hecho mucho daño. A veces el daño es menos profundo que lo que el otro cree que fue. Cuestiones de ese tipo, la gente está muy atada, muy amarrada con el destino, con cuestiones que le pueden provocar incluso enfermedades. El odio es una cuestión terrible en el corazón humano. El odio tiene una potencia infernal. Por eso un tipo cristiano que conoce a Cristo no debe tener ningún tipo de odio, ni olor a odio en el corazón. Por eso la Biblia nos llama a perdonar para ser perdonados. La gente tiene que sacar esas cuestiones que lleva adentro. De alguna manera tiene que deshacerse de esos cadáveres que tienen en el alma, porque se están pudriendo dentro del corazón de la gente. Y el Señor nos quiere libertar esta noche. Hay algo que va a pasar. A ver, en la palabra hay que sacar raíces de amargura, dejar que la casa esté limpia para que el Señor habite, para que Cristo venga y haga la fiesta de su Espíritu. Es como dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la fiesta del Espíritu. Pero la casa necesita estar ordenada, barrida, limpia, para que la presencia de Dios encuentre un espacio donde desarrollar su gloriosa manifestación. Amén. El odio fuera. Hay mucho resentimiento a veces de los hijos hacia los padres. Hay gente que han recibido experiencias dolorosas en la vida de todo tipo, palizas brutales. A veces cuestiones relacionadas con la sexualidad que a la gente la avergüenzan y le hacen sentir un terror espantoso. Cuestiones inconfesables, Dios las conoce. Y si la gente quiere vivir una vida triunfante en Cristo, tipo tiene que de alguna manera deshacerse de esos rencores. Y la gente que han cometido ese tipo de delitos, los tipos tienen que hacer no solo un mea culpa, sino que realizar un arrepentimiento auténtico. Los tipos son de golpearse el pecho, dar dos lágrimas locas y creen que con esa tontera está solucionado todo. No, cualquiera se arrepiente así. Por eso Dios nos llama a restituir la ofensa. Y de alguna manera el arrepentimiento tiene que tener otras manifestaciones. La gente vive mucho de odios, de resentimientos, de rencores, de amarguras. Hay mucho estado de tristeza, de depresión en la gente nuestra. Esta iglesia nuestra debería ser un ejército que marcha a la batalla, pero somos solamente un hospital lleno de soldados heridos, de tal manera que nadie está en el frente de la batalla. Están todos en la UCI, en la UTI, están no sé, en la posta de primeros auxilios. Hay un montón de locos que están en terapia intensiva. Pasa lo mismo que con el problema de las drogas aquí en Argentina, lo que leí ayer, lo que leí hoy en la prensa. La frontera norte de este país no tiene vigilancia de ningún tipo, porque los tipos que debieran estar en el frente de batalla le tienen miedo a las arañas de Salta, Jujuy, para arriba, y a las balas de los locos que disparan de la frontera de Bolivia también. Al final nadie está en el lugar que tiene que estar. Y ese ejército que debería prevenir el delito terrible de las drogas, por alguna razón no está en el lugar que tiene que estar. En el ejército de la iglesia pasa lo mismo, muchos soldados heridos, muchos tipos fracturados, y otros que igual que los milicos norteamericanos en Irak se disparan una bala en la pata para que los manden de luego a Nueva York de vuelta a la casa a cobrar la pensión. No, por eso es que la gente necesita tener otro sentido de lucha, otro sentido heroico, que fue lo que traté de hablarles anoche sobre la heroicidad que tiene que tener el militante del Evangelio. No puede ser un tipo escapista, miedoso, que se las busca y rebusca para de alguna manera salir del lugar del conflicto. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que enfrentar la batalla.
Aleluya. Y Dios premia ese valor. Por eso la gente que tiene miedo, los cobardes, están todos condenados a encabezar la destrucción del lago de fuego en el Apocalipsis. Curiosamente, los que están a la cabeza de los condenados del lago de fuego son justamente los cobardes. Porque el miedo, viejo, el miedo te paraliza. Y los tipos que tienen miedo transmiten el miedo a otros idiotas que están cerca de ellos. ¿Tú sabés qué dicen los tipos que se dedican a cazar animales? Lo mismo que el domador de leones. Que la fiera percibe el miedo del que tiene al frente. Porque cuando la gente tiene miedo, secreta, echa fuera una toxina del cuerpo, y los animales tienen 10.000 veces agudizado el sentido del olfato más que nosotros. A que si vos agarráis un olor y lo percibís con las narices, un perro tiene 10.000 veces más potencia olfatativa que tu nariz. Por lo tanto, cuando el tipo tiene miedo, lanza un tipo expele una especie de sudor que se transforma en miedo, y el animal interpreta que el que tiene al frente le tiene miedo. Y entonces cuando el animal descubre eso, te ataca. Que es lo mismo que hace el diablo. Descubre miedo en la gente y le da el zarpazo. Por eso dice que el diablo anda como león urgente buscando a quien devorar. Es decir, buscando locos que tienen miedo. Pero el Señor se para frente a la iglesia y les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros quiso daros el reino, el Padre eterno. Nos dice: no tengan miedo. Aleluya. Por eso la fuerza de la palabra. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A ver, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Es la palabra de poder. Bien, me gusta esta palabra. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saetas que vuelen de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Oh, qué bueno. La palabra echa fuera el miedo, el temor, la amargura, la tristeza, la depresión, esas cuestiones negativas que segrega el alma humana. Dios las echa fuera por la presencia de su palabra. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe. Eso es Cristo. Y por eso cuando la gente recibe la bendición del Espíritu Santo, la cuestión no solamente es manifestación de un poder pentecostal, sino que en la vida de las personas algo ocurre. Y la vida de la gente es transformada por el poder de Cristo. Amén. Una de las cosas que rescato en el avivamiento del Pentecostés es lo que leo. Me he leído, justamente pensando en el mensaje esta noche, técnicamente todo el libro de los Hechos. Varias veces, pero ahora repasé las notas completas. Y uno se va dando cuenta que cuando el Espíritu Santo llega sobre la iglesia, te hablo de la iglesia primitiva, el Espíritu de Dios llena de poder de tal manera a los apóstoles y a los discípulos que les permite enfrentarse al mundo enseguida. No es que los tipos se hayan quedado encerrados en la iglesia. No, la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo y se enfrentaron enseguida con la gente de la ciudad de Jerusalén. Los grandes opositores eran los del sacerdocio de ese tiempo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los mismos tipos que mataron a Jesús. Y el conflicto central de toda la discusión que había, cuando los apóstoles predican después del Pentecostés el Evangelio y hacen milagros sanando al cojo del templo en la Puerta de la Hermosa, toda la historia que conocemos, es debido a dos cosas fundamentales.
En primer lugar, el hecho de que Jesús resucitó. Ese es el eje de toda la prédica de los apóstoles. El Cristo resucitado. El Señor que venció la muerte. El Señor que llevó los pecados de todos los universos y los cargó sobre sus lomos. Y crucificó todos los pecados de todas las edades y todas las criaturas de los multiuniversos en la cumbre del Calvario. Y no solamente murió por todos, sino que también resucitó por todos. Y cuando Él resucitó, todos fuimos resucitados. Ese planteamiento del apóstol es una locura para su tiempo. Y los tipos que lo escucharon, aunque el tipo era muy fervoroso y lleno del Espíritu, la gente casi lo reventó a palos todas las veces que salió con esa locura. Le dieron duro, por eso el apóstol se gloría en sus cadenas, en los golpes que recibió por predicar a Cristo. El otro elemento discordante de todo el discurso del apóstol fue siempre el tema del señorío de Cristo. Cuando el apóstol enarbola esa frase, Jesús es el Señor. Esa frase hoy no tiene mayor problema, la podéis decir en cualquier parte. El tema es que en el Imperio Romano, cuando nació la iglesia, confesar semejante declaración de principio era insultar al César. El César estaba considerado hijo de los dioses y no había ningún otro señor. La palabra César significa justamente eso, Señor. Y ahora aparecen los discípulos y apóstoles predicando de que hay otro Señor que incluso está por encima del César. Y no solo eso, sino que les dicen a la gente: el César es un mentiroso, un cuentero, chamuchero, como dicen los argentinos. Está contando cuentos chinos, es más malo que el diablo y se cree enviado de los dioses. El César es un impostor. No hay ningún otro Señor, sino solamente Jesús, al que el Dios, el Padre, exaltó a lo sumo y lo sentó a su diestra. Y es juez de vivos y muertos. Y algún día vendrá y juzgará a los pueblos según la palabra de su revelación. Eso. Tremendo, extraordinario. Había que ser muy valiente para decir una barbaridad como esa. Hoy en día le decía a un presidente que es hijo del diablo, el tipo te aplaude y dice: vote por mí. Pero decirle que el tipo es hijo del diablo al César es para que te corten la cabeza en 3 tiempos. Por eso el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y le da poder, le da autoridad. En esta acción del Espíritu Santo ocurren milagros tremendos, hermano. No solamente hay manifestaciones de sanidad en la iglesia primitiva, hay intervenciones de ángeles. Y esa cuestión es extraordinaria. Cuando la iglesia logra convocar los ángeles y hacer que los ángeles bajen e intervengan en la historia de la iglesia, esa es una demostración de que la iglesia camina con Dios de una manera excepcional. Y eso pasó en la iglesia primitiva. Y en todos los avivamientos profundos y excepcionales siempre se han visto manifestaciones de seres angelicales. Siempre. Amén. Oh, gloria a Dios. Y cuando la iglesia busca a Cristo, comienza a ver estas potencias celestiales. Porque los ángeles del Señor han sido puestos para proteger a la iglesia, para protegerla. Generalmente los ángeles nunca se manifiestan, que la gente los vea. Curiosamente, a veces los ángeles los ven los tipos que no son de la iglesia. La gente del mundo ha visto ángeles en presencia de creyentes que transitan con Dios. Eso lo he visto. He tenido varios testimonios de gente que han tenido esa experiencia. Ellos no ven los ángeles, pero ven otra gente. Porque igual que la burra del profeta, ¿viste? El burro veía al ángel y el loco no. Los burros ven, la gente del mundo ve. Y vos no veías al ángel, pero el ángel está. La palabra es clara: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová marcha con la iglesia, aleluya. El ángel del Señor intervino en las cárceles cuando metieron a Pedro, a Juan, y cuando metieron a Pedro solo también. Las cadenas se rompieron. En un caso las puertas no se abrieron. No anda a saber por dónde pasó el ángel con el apóstol. Porque se producen milagros. La gente tiene la capacidad de atravesar las paredes. Aunque te parezca increíble, los muros pueden ser de fierro, de concreto, no. El ángel de Dios pasa y te pasa a vos también para el otro lado. Y le preguntáis a Dios: Señor, ¿cómo hace esto? Dios no tiene que explicarte.
Solamente las cosas suceden. Dice que los grillos cayeron, los secos se abrieron. Aleluya, las estructuras de prisión se hicieron pedazos, de alguna manera estallaron. Y después, cuando el jefe de la prisión se da cuenta que los soldados por alguna razón dejaron escapar los presos, según ellos, el rey Herodes incluso ordena matar a todas las guardias, porque la ley era esa: se te escapaba un preso, mataban al guardia. Si esa ley la aplicaran aquí en Argentina, no habrían guardias. A estos locos se les escapan los presos a cada rato. No es que le esté dando paliza a mi amigo argentino, pero me tiene sorprendido, muchachos. Se acaban de escapar 2 represores de la dictadura en este país, se hicieron fantasmas. ¿Cómo diablos no veis? Aparte, uno de esos pesaba como 100 kilos, igual que si me escapara yo. ¿Por dónde diablos me escapan? Por eso, cuando se recibe el Espíritu Santo, ocurren milagros tremendos, extraordinarios. Pero también el enfrentamiento es brutal con las fuerzas de la maldad. Cuando Pablo predica la palabra, uno de los primeros incidentes que hay es cuando se desarrolla esa ocasión en que el apóstol va a una ciudad que se llama Listra, donde hay un hombre cojo de nacimiento, y el apóstol en el nombre de Jesús lo levanta y el tipo salta como un resorte de paz. Una cuestión que está oprimida, el tipo se libera y camina y da gloria a Dios. Bendito el Señor, un milagro extraordinario. Y en Listra eran todos idólatras, adoraban los panteones de los dioses del Olimpo. Y entonces, cuando eso sucede, la gente se moviliza y el jefe del templo de los dioses paganos dice: dioses en forma humana han venido a visitarnos a la ciudad de Listra y han hecho este milagro extraordinario. Y el apóstol dice: no, muchachos, ustedes están más perdidos que turcos en la neblina, como dice el otro. Nosotros no somos dioses, somos hombres como ustedes. Y los tipos ya habían sacado unos bueyes para sacrificarlos, guirnaldas, para hacer toda una fiesta y un carnaval. Y cuando los apóstoles rehúsan ese tributo que la gente quiere darle, ¿sabéis lo que hacen estas sabandijas? Los agarran a piedrazo, a latigazo, a palo. Porque es así el ser humano. Cuando la palabra de Dios no acompaña el carnaval que se inventan estos idiotas, siempre los apóstoles, los profetas terminan apaleados. Porque a la gente le gusta el corso, a los tipos les gusta el carnaval. Le gusta esta cuestión de andar quemando carnes de animales y llenos de chayas, serpentinas, lobos inflados y toda esta parafernalia, la locura. ¡Bendito Dios! Porque aquí es donde hay una cuestión sintomática también en la Escritura. Cuando el gran Moisés sube al monte de Sinaí para recibir la ley, durante 40 días y 40 noches no se sabe del tremendo profeta, aparte que no lleva su celular, entonces nadie sabe qué diablos pasa arriba del monte. Así que la gente se pregunta: ¿habrá muerto el patriarca? ¿Se lo llevó Dios para el cielo? ¿Volverá algún día? Y resulta que la gente abajo está intranquila. Y el encargado de toda esa enviada es el hermano de Moisés, que se llama Aarón, que es el sacerdote, el levita. Y el tipo tiene un tremendo problema: 3,5 millones de locos esperando, mirando para el monte durante 40 días. Nadie se resiste eso. Y la gente necesita adorar algo, porque de esa manera también a estos tipos los calmáis un poco. Si les decís, como dice Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa es la palabra del Señor. Vos tenés que ser muy espiritual para quedarte quieto, porque Dios te dice: espera. Y la espera es que tú quedaste quieto. Y la gente no aguanta esa cuestión. Los tipos se desesperan, quieren hacer algo. Y entonces le dicen a Aarón: Señor, ¿qué haremos? Y Aarón piensa: ¿qué hago con estos tipos? Si no lo resuelvo luego el enigma, me van a comer vivo acá. Y el tipo se inventa un becerro, agarra todo el oro, ustedes conocen la historia, funde todo el metal y en un molde hace un toro, un becerro, un hijo de toro. Lo pone en un pedestal y le dice a la gente: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y comienza entonces entre ellos la otra hermana del bendito Moisés, que es amiga del pandero, y toda esa cuestión parafernálica que tiene la alabanza. ¡Pah! María agarra el
pandero y comienza a alentar a las mujeres, porque cuando las mujeres se enganchan en esta cuestión del baile no hay quien las pare. Y agarra entonces Marián el pandero y comienza encabezando la procesión, adorando al dios Baal que está ahí encima del pedestal. Y viene la gente, se levantan temprano para comer, para beber y para divertirse. El carnaval de la fe, el circo de la religión primordial. La palabra está encima del monte, pero abajo está Baal, está el dios del oro, el dios Mamón haciéndose adorar por las multitudes, porque es mucho más entretenido adorar lo que se ve que lo invisible. Si vos adorás lo invisible, piensas que estáis para el manicomio, para la casa de locos. En cambio, adorando algo que se ve, todos encuentran que tenéis dos dedos de frente. Por eso cuando la gente viene a estas iglesias evangélicas nuestras, dicen: ¿y dónde está el santito? Y no hay santito ni unas patas. ¿Y qué vamos a adorar a Dios? ¿Y dónde está Dios? Dios es invisible, Dios es espíritu. Pero dice la gente: no entiendo, yo estuve acostumbrado, dice uno, a adorar ahí, qué sé yo, por último el gauchito Gil, pero algo tenéis que estar viendo. Por eso el señor cura siempre da alguna medallita para la suerte, una estampita, alguna cuestión impresa, alguna fotocopia de Dios, alguna tontera así para engañar a la gilada, como dicen mis amigos. Pero llevar a un tipo que adore a Dios así en espíritu y en verdad es muy difícil. Y gente ni de las iglesias nuestras enganchan eso, la gran mayoría. Por eso es que vivir en el espíritu, amigo, es otra cosa. Y la gente adoró a este Baal. Y fíjense en este elemento: cuando la palabra está ausente del pueblo, entonces este dios Mamón, el dios del dinero, este Baal terrible, el dios del oro, el becerro inmundo, es adorado por la gente. Pero cuando la palabra baja, el becerro es hecho pedazo por el poder de la palabra, destruido, anulado, esparcido, nunca más visto. Bendito el Señor. Eso es lo que pasa con las iglesias hoy también. Si la palabra está en exilio, si la palabra está en fuga, si la palabra está lejos del púlpito, el Dios Baal toma dominio y el control de la gente. Y los tipos comienzan a adorar a quien vos te imaginías. Pero cuando la palabra llega, cuando la palabra desciende, cuando la palabra se hace presente, Dios destruye todos los Baales, echa abajo todos los dioses falsos, destruye toda la maldad y la ignorancia de los hombres y pone en pie la palabra de justicia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es el evangelio auténtico. De tal manera que en los días apostólicos el problema fue muy grave el que tuvo Pablo. Y cuando se dieron cuenta de que eran hombres predicadores del extraño sermón del evangelio crístico, la gente los acabó a palo. Y ahí termina. Esa fue la primera experiencia apostólica de Pablo. Una paliza de los 1000 demonios. Y eso habiendo recibido el Espíritu Santo. Y eso haciendo tremendos milagros. Igual lo vapulearon, lo hicieron pomar. El segundo evento donde se enfrenta la iglesia es Filipo, donde está el carcelero de Filipo. Hay una mujer que tiene el espíritu de Pitón, dice el texto. Adivina, sabe cosas. Hay espíritus de adivinación terribles en las fuerzas demoníacas. Te adivinan todo. Gente que puede saber el nombre de una persona, incluso la cédula de identidad y los números te lo dicen. Los demonios son tremendos y las fuerzas del mal colosal. Vos te podés quedar con la boca abierta. Y esta mujer tenía un espíritu pitón de adivinación, una cuestión ocultista de larga data, no la vamos a comentar aquí. Iba detrás de los apóstoles gritando detrás de ellos y la gente escuchaba porque sabían que era divina. Y decía: estos son hombres que han venido de parte del Altísimo a predicarles la verdad. Mira, el diablo estaba diciendo algo absolutamente cierto. El problema es que cuando el diablo dice algo que es cierto, vos no podés creerle al diablo. Porque ese es el gran problema de la gente. Cuando algo es cierto, no importa quién lo diga, hay que creerlo. Falso. Solo es cierto lo que Dios dice. No importa que el diablo diga lo que es cierto, si el diablo habla, no es verdad.
Porque no puede provenir de una fuerza de mentira una palabra de revelación. Es indigno que un tipo mentiroso diga la verdad. Por eso el diablo es mentiroso y siempre tendrá que decir puras mentiras. Y de repente mezcla mentiras con verdad para que la gente crea. Y generalmente consigue su objetivo. Y en este caso, la divina hablaba y decía cosas que eran ciertas. Al apóstol no le gustó que le dijeran semejantes barbaridades. Era cierto, pero no le gustó la fuente de la que provenía. Sí, Señor. Entonces se vuelve a la muchacha y reprende el espíritu de adivinación. Y salió un diablo, el espíritu inmundo de adivinación. Después no sabía ni qué hora era en ese momento la muchacha. Y el problema es que era una esclava que sus amos la tenían como fuente de ganancia. Es decir, venía un tipo y decía: necesito que me adivine el horóscopo, los famosos oráculos del tiempo de los griegos y los romanos. La gente consultaba mucho este tipo de adivinación. Cuando el Señor, en la palabra del apóstol, echa fuera esa fuerza demoníaca, anda a saber para dónde se fue, la mujer no sabía adivinar nada de nada. Y entonces los dueños de la muchacha, porque el esclavo era dueño de sus amos, o sea, la esclava era propiedad de los amos, se dieron cuenta que ya no ganaban un peso con una mujer que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo ni hablando. Se dieron cuenta que el culpable era Pablo, que había echado esa potestad fuera, y por lo tanto toda la fuente de ganancias. Y se volvieron contra el apóstol y también le dieron leña. Así sucede en Filipo, y la historia de la salvación ustedes la conocen. El carcelero se convierte. Pero lo que te quiero destacar es que cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia se enfrenta a los demonios, a fuerzas colosales y espantosas. Aquí en Argentina, en la época de Carlos Anacondia, hubo una manifestación terrible de demonios. Y ahora las cosas están más quietas, porque no se han levantado nuevos tipos dentro de la línea de Carlos Anacondia. Y ellos mismos están ahora en otro nivel de frecuencia, y seguramente los niveles que habían tenido en el año 1984-94 es muy difícil que vuelvan a ser los mismos o mejores. Porque Dios de repente, en tiempo, Dios aviva su obra, ¿viste lo que dice el texto? Y levantará a otros cargos, a otros Claudio, a otros Hugo, a otros. No serán los mismos. Dios siempre hace así. Uno nunca sabe hasta cuándo va a durar la manifestación del poder de Dios en un ministerio. Pues las cosas comienzan a decaer y Dios sabe que no comparte su gloria con nadie. Y esa cuestión es así en cualquier parte. Muchachos, Dios no tiene bebés regalones acá. Pero hay que aprovechar el tiempo donde Dios nos usa. El día que Dios quiere usar a otros, chao, nos vamos jubilados o nos vamos al receso o a la banca por último. Otros jugarán de titulares, pero Dios siempre tendrá testigos con los que trabajará en su obra de gloria. Y aquí estaba el enfrentamiento de la iglesia contra las fuerzas demoníacas. Cuando venga un nuevo avivamiento en estas tierras, se van a despertar nuevas fuerzas demoníacas que la gente ni siquiera sospecha. Es más, anoche les decía con toda certeza, las nuevas potencias enemigas que se levantan en una nación como esta son más terribles que las que nunca antes vimos. Este es el último tiempo y las fuerzas del mal han mandado su fuerza de ley. Son los demonios más poderosos que jamás vimos en toda la historia. Legión es un fantasma al lado de los tipos que están viniendo. Por eso, si antes solo salían con oración y ayuno cierto tipo de demonios, estos otros van a tener que orar y ayunar mucho más que antes para echarlo fuera. Y el problema es que tienen la tendencia a volver del lugar de los que se les expulsa. Es una cuestión terrible la que está pasando. Por eso la iglesia necesita la presencia del Espíritu. Amén. Los dones del Señor, la manifestación gloriosa de su presencia. Amén. Y en los tiempos de Pablo, otro evento es Tesalónica, donde el discurso va centrado en contra del César. Jesús es el Señor. Y esa cuestión hace que la gente se levante en contra de Pablo. Porque el mensaje de Cristo, cuando toca los poderes fácticos temporales, las cosas se ponen muy duras. Lo mismo que les decía anoche. Mientras el mensaje de la iglesia esté encerrado entre nosotros y reprendiendo diablos y pecadores surtidos aquí dentro del templo, esa cuestión se va a quedar ahí nomás. Pero el mensaje es peligroso cuando ataca a la gente desde afuera.
entonces los demás saltan, los de fuera, el poder político, el poder económico, el poder religioso, la sociedad, la cultura. Te ponías a meterle fuego y candela a ese tipo de pecados que la gente tiene. Las cosas serían muy distintas. Este país, por ejemplo, tiene 500.000 abortos cada año. ¿Qué te parecería a vos si de repente nos damos de profeta en la Plaza de Mayo y hablamos en contra del aborto y en contra de todos los criminales que hay en este país? Que aquí vos agarráis un perro, le cortáis el cogote al perro en la plaza pública, viene la policía y te mata a palo, porque estáis atormentando a un animal. Este país tiene 500.000 abortos cada año. La gente ama más a la mascota que tiene en el rancho que a los hijos que nunca nacieron. Sí, amén. Esta es una tropa de criminales, una banda de asesinos en este país. Sí, Señor. Ahora, cuando se enfrenta a una nación fuera en el discurso callejero y de parar frente a las clínicas que ganan más plata haciendo abortos que sanando enfermos o aplicando otra cirugía, entonces a vos te van a matar a palo. Ese evangelio es muy difícil predicar. Igual que los drogadictos. Lo que te decía anoche, las víctimas están regadas por toda la República, pero los causantes de ese flagelo están sueltos, viven bien, incluso son políticos, amigos de policía, gente que están en el alto poder de una nación. Siempre fue así. Incluso los informes que hay de instituciones tan elevadas como las Naciones Unidas te dicen que no hay países que tengan ningún interés en que el negocio de las drogas se termine. Que cuando se combaten las drogas lo único que consiguen es elevar el precio, porque la demanda es tan alta, que la oferta está en problemas para satisfacer la demanda, y cuando la demanda es más alta que la oferta, siempre los precios suben. Y entonces al final siempre ganan los traficantes. La droga produce en el mundo 700.000 millones de dólares al año de ganancia neta y pura. ¿Vos creéis que habrá gente en este perro mundo que quiera terminar con semejante negocio? No existe. Por eso cuando el mensaje de la iglesia está aquí entre nosotros y agarramos pequeños y viles pecadores que llegan a nuestras congregaciones y los reventamos a palos tratando de convertirlos en santos, esa cuestión es una jugarreta para el diablo, porque los verdaderos tipos malos de este mundo están muy fuera y muy lejos de nuestro alcance. Pero la palabra apostólica se enfrentó con esos poderes fácticos, y por eso es que el mensaje de Dios fue fuerte y terrible. Eso es Tesalónica. Y en la ciudad de Éfeso, qué tremendo lo de Éfeso. La iglesia, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, predica en Éfeso y se enfrenta a estos tipos que hacen templecillos de la diosa Diana, dice el texto escritural, medallitas para la suerte como el Señor cura. Y los tipos cobraban por esos fetiches que se colgaba la gente al cuello. Y había, el artesano se llamaba Demetrio, y Demetrio tenía un montón de asistentes de venta, y de repente los encargados de la venta se dan cuenta que las medallitas van bajando en su flujo y dicen: ¿qué diablos está pasando aquí? Demetrio se preocupa porque ahora le compran menos imágenes que antes. Y le dicen: en la culpa la tiene este loco que se llama Pablo, que vino allá de Jerusalén, diciendo que los dioses que se hacen con las manos no son dioses, sino que son cuentos chinos. Y esta cuestión está acabando con nuestro negocio. Y si seguimos así, Demetrio dice: vamos a quedar en la ruina. Y Demetrio tiene amigos en la policía, es amigo del juez de la ciudad, es amigo del jefe del templo y la diosa Diana, Artemisa, Afrodita, según el lenguaje del imperio que vos busqué, tiene los 3 nombres, es conocido en el mundo entero. Dice que de repente la gente se levantó en contra de Pablo y durante 2 horas estaban gritando: ¡grandes Diana de los Efesios! ¿Vos te imagináis un cardumen de 20.000 locos gritando ese mismo verso durante 2 horas? Sí, Señor. Eso es avivamiento, pero del diablo. Sí, Señor. Para nosotros sería difícil estar gritando 2 horas: ¡Cristo vive! Amén. Estos otros idiotas 2 horas gritando la misma tontera. Se ve que el diablo está más avivado que nosotros, indudable. Gloria a Dios. El enfrentamiento hoy, resumiendo y aterrizando el tema, necesitamos la manifestación del Señor. Amén. Gloria a Dios.
hemos visto milagros. Aquí hay relatos de personas que nos han contado sus milagros. Es cierto que hay gente que recibe dones del Espíritu, manifestación de la presencia del Señor. Y esta noche van a ver también milagros. Es increíble. A veces la palabra se predica y tú veis que esta cuestión no la mueve nadie. La gente se desconcierta, la gente se pregunta en qué va a parar esta cuestión. Porque estos tipos creen que Dios siempre tiene que ser bullicioso para producir algo. Siempre. El gran profeta Elías estaba en la cueva, encuevado, temeroso, porque lo estaba persiguiendo Jezabel con un cuchillo en la mano. Y vos sabéis que cuando una mujer agarra un cuchillo, no lo va a soltar a menos que te mate o te haga una cirugía que ni te cuento. Elías escapó. Alguien dice, cobarde. Si yo hubiera estado en el pellejo del profeta, hubiera hecho lo mismo, hubiera escapado más fuerte. Porque las mujeres con un cuchillo en la mano son más peligrosas que un mono con una navaja. Y allí estaba el profeta encuevado, triste, sintiendo el dolor de las emociones humanas. Bendito el Señor. Elías Tisbita, el más grande de los profetas, no nacido de mujer. Por eso el texto te lo dice, te lo señala. Elías Tisbita es un guerrero cósmico, de otra estirpe, viene de otro mundo. Por eso el tipo no murió. Se fue en un carro de fuego porque en un carro de fuego vino. Es un hombre que pertenece a otro nivel cósmico, igual que el sacerdote Melquisedec. No son humanos, son suprahumanos. Están en otro nivel de estructura emocional, espiritual y física. Elías no podía ser matado ni podía ser destruido por nadie. Y en la razón por la que escapa es porque nadie debe dañar su cuerpo, por ningún motivo. Es un misterio lo que les estoy comentando, pero la cuestión es así como se las digo. Y el tipo escapa justamente para evitar cualquier tipo de daño físico que pueda recibir. Y está triste y amargado, siendo un ángel. El tipo tiene que escapar de una mujer que amenaza con descuartizarlo. Esa cuestión lo tiene triste y deprimido. Amargado como Jonás, cuando dice, Señor, me secaste la enredadera esta y ahora lo único que quiero es morirme aquí. Lo agarra la depresión. Y viene el viento, viene el terremoto, viene el torbellino, viene esa cuestión estruendosa. Y Dios no está en ninguno de esos eventos. Pero también viene el silbo apacible. Y Jehová está en el silbo apacible. Ay, Dios mío, cuántas cosas suceden de la forma como Dios quiere hacerlas. Por eso el Espíritu Santo está viniendo. Y está viniendo sobre los que le obedecen. Hay mucha gente que quiere la doble unción. Esa frase que surge en los ministerios apostólicos de profetas del norte y que rebota aquí en Argentina con esa magistral propuesta de algunos predicadores vernáculos en este país. La doble unción. Vos queréis la doble unción, tenéis que pasar por el valle de sombra primero. Porque el texto del Salmo 23 es claro. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Amén. Versículo 5. Versículo 4. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no tendré temor de peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me inspiran confianza. La mesa de banquete, el aceite de la unción, la copa que se desborda, es para aquellos que tienen el valor de cruzar ese valle de sombras terrible y espantoso. Los que manifiestan obediencia en medio de la crisis y del dolor personal. Por eso lo heroico del Evangelio es eso, es el yugo, es el sometimiento a Cristo. Y la gente que pasa por ese valle de sombra es la gente que recibirá la unción del Espíritu. Es claro el texto bíblico. En esta noche puede haber gente que están aquí y que están en situaciones dramáticas que no le cuentan a nadie ni lo confiesan. Esta noche es una noche de milagros, es una noche de manifestación del poder del Señor. No importa que no hayamos sentido mayormente una manifestación, no importa.
Pero a partir de este instante algo está comenzando a ocurrir. La gente tiene que abandonar sus odios. La gente tiene que abandonar el miedo. La gente tiene que abandonar la depresión, la tristeza, la murmuración, la crítica. Sáquenla de su corazón y de su lenguaje. Metan en el alma la alabanza, la glorificación al Señor. Llénense de fe, de fuerza, de la certeza de la palabra. Que lo que Dios dijo, eso ocurrirá. Amén. No estén afanosos, no estén afligidos porque han de comer, que han de beber, que han de vestir. No, el Señor proveerá. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Este es el tiempo de la manifestación del poder de Dios. Estamos a punto de lograr que estas naciones del cono sur de América sean naciones puestas en las manos de Cristo. Países que serán naciones lumbreras en el concierto latinoamericano, de naciones convertidas al Evangelio. Amén. Veremos iglesias poderosas, pujantes. Tenemos que plantar iglesias, levantar nuevos obreros. Necesitamos gente que vayan llevando la palabra de Dios a otras naciones, a otras ciudades, a otras regiones. Tenemos que saturar estas repúblicas con el mensaje de Cristo. Este país necesita 100.000 iglesias, este país de Argentina, 100.000 iglesias plantadas en todo el territorio. Actualmente deben haber unas 30.000 congregaciones puestas, considerando todos los puntos de reunión que existen. Y los obreros están aquí, están allá, en el otro lado, en las otras congregaciones. Y le pedimos al Señor que sople con su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que nos saque del silencio, del anonimato, que nos saque de la comodidad. Mucha gente cómoda en las iglesias nuestras, personas que rehuyen el sufrimiento, el compromiso, que le sacan el cuello al yugo, gente que solamente quieren vivir el placer hedonista de venir a la iglesia y recibir la presencia de Dios. No, cuando se recibe el Espíritu Santo se capacita a Dios con su gente para la gran batalla. La iglesia enfrenta los poderes fácticos de la maldad, enfrenta los poderes fácticos del mundo, tiene la capacidad de chocar duramente y de derribar las fortalezas del mal. Amén. Se producen milagros, maravillas, manifestaciones del poder del Señor de manera inaudita. Gloria a Dios. Dios hará milagros. Algo está sucediendo ahora. Lo creemos y lo recibimos. Pónganse en pie, hermano. Amén. Sí, eso es lo que necesitamos. Los grandes avivamientos siempre partieron por alguien que recibió la primera chispa. El avivamiento de los Wesley, el avivamiento presbiteriano con Whitehead en los viejos tiempos del año 1700, los avivamientos con el gran Spurgeon, los avivamientos del año 1906 en Azusa, en California, los avivamientos en Chile, año 1909, y todos los demás avivamientos como los de Sumatra o de pronto los del sudeste asiático con el famoso libro Viento Recio, Manifestaciones de la Gloria de Dios en Indonesia. Siempre es un pivote humano, como en los días de Lutero, un solo loco que clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. El inicio, la chispa, lo que enciende los grandes bosques, lo que produce la hoguera, aleluya, puede partir en el corazón de cualquiera de nosotros. Dios en su misericordia algo hará. Por eso Dios nos llama, Dios nos reclama, Dios nos necesita. Amén. Algo va a ocurrir. Amén. Dios levantará a sus profetas, sus heraldos, y no sabemos dónde estará el lugar de la manifestación de su gloria. Y puede ser aquí, en esta ciudad de Berazategui. Amén. En este lugar del sur de la ciudad de Buenos Aires, donde Dios puede encender su fuego una vez más. Amén. Por eso, levante su mano en el lugar que está. Si yo esta noche tuviera en mi mano una copa de cristal fino, el cristal fino es como un diamante, lo tocas y produce un ruido extraordinario, agudo, cristalino.
Cuando el corazón del hombre está intacto como la copa de diamante, el corazón es agresivo, es pagado de sí mismo, orgulloso, vanidoso, porque está intacto. Y toda la gente quiere comprar esa joya. Pero si de pronto esa copa que estoy ofreciendo resbala de mi mano y cae aquí al piso y se hace 1000 pedazos, nadie tiene interés en comprar un cristal roto. Pero cuando Dios busca un corazón para Él, nunca busca la copa intacta. Cuando Dios busca un corazón para Él, siempre buscará el cristal roto, la copa hecho pedazos. El corazón contrito, humillado, ese corazón que se confiesa necesitado del eterno, del trascendente. Aleluya, bendito el Señor. Por eso en reuniones como esta, cuando la gente trae a cultos como estos su dolor, su sufrimiento, sus penas, sus tristezas, sus amarguras, su duelo, cuando Dios ve sufrir a la gente y mira los corazones de todos nosotros en esta noche, cuando Dios descubre un corazón triste, un corazón amargado, un corazón curvado bajo el peso del dolor y de la angustia, Dios dice: ¡hey! Allí hay un corazón para mí. Alguien tendrá que venir esta noche acá adelante. Vénganse, hermanos. Ofrezca su vida, su corazón como una copa que a veces ha recibido dolor, tristeza, penas, amarguras. Pero sepan que el poder del Señor establecerá todo lo herido. Dios recompensará y recompondrá todas las estructuras del alma. Dios nos dará de su espíritu como nunca antes. Dios está levantando obreros, está levantando ministerios, está levantando pastorados más fuertes. A veces en las estructuras de liderazgo hay angustia, dolores que no se comentan con nadie. Ay, bendito el Señor, pero al volver a casa veremos un milagro caminando en el camino. Yo volveré a mi país y veré milagros. Amén. Es seguro que así será. Y ustedes verán milagros en su vida. Por eso el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. No tengan miedo. Echen fuera toda tristeza, todo dolor, toda amargura. Desháganse de toda cuestión quejumbrosa. Desechen toda cuestión triste en el alma. Olvídense de cualquier crítica que surja de sus corazones. Amén.